Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a este tiempo maravilloso de Torah y familia. Qué bueno que usted esté ahí con su familia, qué bueno que esté ahí sintonizando un tiempo más que el Señor nos ha dado para venir a traer temas importantes que nos ayudan en nuestro desarrollo espiritual. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bendiciones, pastora, para ti, para todos los que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, aquí estamos tratando de poder compartir con ustedes todo lo que el Señor también nos regala, y bueno, este es un espacio donde creo que todos podemos ser edificados y podemos seguir creciendo en este desarrollo de nuestro carácter, de nuestra persona como hija de Dios, como madres, como mujeres, como trabajadores. Bueno, en cualquier espacio donde nosotros nos desenvolvamos, pues podamos ir creciendo en el propósito de Dios. Y yo creo que la gente se debe estar preguntando que hoy precisamente le pusimos al tema que vamos a traer acá a Torah y Familia, de el pecado tras el pecado. Y bueno, y se pone uno a pensar cuando lee ese tipo de títulos de enunciado, pero ¿cómo así que el pecado tras el pecado? ¿Es que hay algo más detrás del pecado? ¿Qué podría ser más allá del pecado cuando nosotros ya como hijos de Dios entendemos qué es el pecado? Y pues bueno, yo pienso que es una manera de abordar esto para volvernos un poquitico más conscientes, pero vamos a darlo a entender de la mejor manera y vamos a tratar de deshilacharlo aquí para que podamos ponerlo por obra y podamos identificarlo, Laurita. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, la idea entonces va a ser que comencemos nosotros a trabajar directamente en este programa. Vamos a trabajar el tema de la amargura. La amargura, muchos de ustedes dirán, bueno, yo no soy una persona amargada, o sea que este programa no es para mí, voy a compartirlo con alguien que conozco que Ajá, sí sea sí, amargado. ajá, sí, sí, sí. Sí, bueno, Eh, la gente puede pensar eso, ¿no? Sobre todo algunos tipos de personalidades pueden tener la tendencia a pensar que no somos amargados, pero pues la palabra nos hace ver que sí tenemos muchas de esas cosas que pensamos que no. Claro, entonces para nosotros poder entender la amargura, pues vamos a estar como en este momento desarrollando como esta charla, y pues vamos a ir conversando sobre esto, porque lo primero que tenemos que mirar es lo que la gente cree comúnmente que es la amargura y cómo se debe trabajar la amargura. Entonces, si lo hablamos, digamos, de una manera más rápida, más ligera, más superficial, la amargura está relacionada con todas las heridas del alma pues, que producen ciertos comportamientos o ciertas acciones en las personas que se pueden, pues, desencadenar en ira, en falta de perdón, en Ujú. resentimiento, en rencor, y comúnmente relacionamos la amargura con este tipo de emociones o de sentimientos. Bueno, y la gente le puede estar diciendo o se puede estar compartiendo ahí si está con otras personas, pero pues es que eso es normal, eso pasa muchas veces y pues quién no ha tenido esas experiencias, ¿no? Ujú. Y de pronto se podría camuflar por eso mismo que uno piensa que, bueno, si esto es una reacción a una situación, entonces viene a ser normal y pues no pasa nada. Podría la Ajá. gente pensar eso. Sí, a mí me parece muy interesante que toquemos este tema, porque como hijos de Dios muchas veces negamos que tengamos una actitud de amargura, o que incluso tengamos una raíz de amargura en nuestra vida, porque decimos, no, ya el Señor ha venido, me ha enseñado a perdonar, yo ya he hecho ese ejercicio muchas veces y ya, hasta allí llegó el tema de la amargura. Pero pues, ¿qué tal si comenzamos a hablar a la luz de la palabra más este tema e irlo mirando como a mayor profundidad? Como les decía, pues inicialmente, si pensamos en la amargura, pensamos inmediatamente en las heridas del alma, en las heridas del corazón que deben ser tratadas. Hoy por hoy existen muchos estudios muy interesantes desde la psicología, desde la neurociencia, desde los trabajos que se están desarrollando entre la relación que tiene la mente y el cuerpo, y nos comienzan a decir que la amargura, que se está representando a través de la ira, del dolor, de la tristeza, de la depresión, a través de Ujú. la ansiedad, o a través del estrés, o a través de de los diferentes estados mentales que nosotros podemos padecer, son el producto de algo que se está trabajando muchísimo, y son los dolores internos. Es decir, que la amargura viene como consecuencia de una causa, y la causa es el dolor. Somos almas dolidas
por situaciones pasadas que nos generan estas reacciones y esas reacciones se constituyen en costumbres y ya nuestra manera de comportarnos de una manera grosera, reactiva, de una manera impulsiva, Aún a victimizarnos también por todo victimizarnos. y no reconocer, porque ahora que estás mencionando eso y creo que ahí estamos, creo que lo estamos haciendo todos, pues ese es el propósito del programa, que nos empecemos a autoevaluar. Y aquí tanto Laura como yo estamos autoevaluándonos. Pensamos muchas veces que no, que esas cosas realmente no son amargura, porque es que esa palabra es muy fuerte, Laura. Para uno es más fácil decir que tiene tristeza o que está en depresión. Es como más sociable, no sé si se puede decir más Ujú. sociablemente aceptada, porque ya decir amargura, no sé, eso a veces creo que es difícil de reconocer y creo que está, vuelvo y lo digo, como muy, muy camuflado. Entonces, sí, pienso que victimizarse también puede ser Ujú. una forma de estar en amargura, como no reconocer que bueno, que también tengo algo que ver en la situación, hay algo de responsabilidad. Sí, esos estados quizá de tristeza, de depresión, esos estados en los que yo no puedo controlar estos sentimientos y esos Ujú. ¿Se me apa- salen de control? exacto, se Ah, salen de control estos sentimientos, llegan a mi vida, no solamente que llegan y pasan, sino que llegan y llegan a quedarse, ujú. a darle vueltas a mi mente y a no dejarme avanzar en muchas cosas. Entonces decimos, listo, tenemos dos opciones. Una es negar y decir, no, yo no tengo amargura, eso no hace parte de mi vida, yo soy un hijo de Dios, eso no tiene ninguna comunión No conmigo. tiene arte conmigo. Ajá, entonces yo niego que haya algo que esté generando amargura en mi vida, Ujú. y no hago nada para trabajarlo. Pero también hay una tendiente actitud entre los creyentes y es buscar apoyo en todo lo que nos proporciona pues los profesionales en la salud mental y eso está bien, Claro que eso está bien, ¿no? eso está Aclaramos que bien. eso está muy bien. Eso está bien. Entonces, en ese sentido, nos han dicho que todos esos brotes reactivos de malos tratos, de mala manera de contestar o de aislarnos, cuales sea la manera Ujú. de reaccionar de cada uno, de huir, de enfrentar la situación, de estar en pleito, bueno, Ujú. De que negar, muchas veces negarse a eso. de negarnos, todas esas situaciones hay que buscar en la parte más profunda, en la parte que no vemos, en el inconsciente, cuál es el dolor que lo está causando, cuál es el dolor que nos está causando la amargura. Ujú. Y es importante y muy interesante, o sea, Sí, verlo así es interesante. sí, no, claro, y que es necesario, digamos, uno, y el problema aquí no es que lo hagamos, porque hacerlo está bien, y volvemos y lo aclaramos, está bien. El problema es que eso tiene un trasfondo mucho más grande y a veces pensando que ya le dimos manejo a eso, lo hemos superado. Yo pienso que eso también, y no sé si estás conmigo en eso, Laura, que a veces cuando lo trabajamos y lo tratamos en una terapia, entonces hasta ahí llegó, inclusive podemos pensar, ya se sanó y ya lo pasamos al otro lado. O sea, sí hay que darle un manejo clínico, porque eso es un manejo clínico, pero esto va mucho más allá y ahí es donde queremos Ajá. llegar. Bueno, entonces antes de que lleguemos a eso, podríamos pensarlo para que comencemos a autoevaluarnos nosotros, comencemos a pensarlo. O sea, realmente yo ya encontré cuál es el dolor Ujú. que está allí como anclado, como aferrado en lo más profundo de mi ser, quizá en mi inconsciente, que me hace comportarme de la manera que me comporto, que me hace quedarme en un estado mental que no es sano, Ujú. espiritualmente hablando ni emocionalmente hablando. Ya hemos encontrado el dolor. ¿Qué es lo que regularmente se dice? ¿Cuáles pueden ser esos dolores? Regularmente se habla de dolores de infancia no sanados, Mm. ¿sí? De situaciones a las que pudimos haber estado expuestos y creo que ninguno ha estado en una infancia 100% Claro, perfecta. todos hemos estado expuestos a En algo. todos estamos expuestos a tener amargura por diferentes circunstancias que hemos vivido. Nada más, Laurita, y perdón que te interrumpa, Latinoamérica tiene la tasa más alta de niños abandonados por sus padres. Entonces, desde allí usted nada más piense que el abandono también trae amargura. Y pienso que el Sí. abandono Ujú. es algo
es una amargura, porque a ver, yo no sé si lo pudiéramos analizar de esta manera. Situaciones que te pasan momentáneas fuertes te pueden producir amargura y bueno, inmediatamente lo captas y lo asimilas y todo. Pero en el abandono, como es algo desde la infancia, es algo que al final o sea, el inicio te produce amargura, hay una amargura por la situación en la que estás, pero que te produce también un estado de inconsciencia, ¿sabes por qué? Porque como viene desde la infancia y esto se manifiesta en la edad adulta, en las reacciones, entonces uno no se da cuenta al final que el abandono hace que nosotros tengamos raíz de amargura. Sí, Porque ajá. pienso que como ha sido desde niño que hemos lidiado con ese dolor, ya se nos hace un hábito, o sea, ya se nos hace algo cotidiano, esa es la palabra, cotidiano. O sea, yo ya siento esto, pero yo ya no lo identifico como amargura porque es que Ajá, lo manejo desde tan... me Esa es la palabra, acostumbré a gracias, sentirme gracias, en esos gracias. estados, a estar Claro, en esos estados, que ya eso no me genera no soy consciente de ellos, eso, entonces ni siquiera creo que eso. yo sea una persona con una amargura en el Mm, alma. ujú, Y exacto, lo que tú dices del abandono es muy importante porque está el abandono físico del que literalmente creció sin padre, sin madre ujú, o sin ambos, pero también está el que creció con ellos, pero cuando hablamos de esa paternidad ausente, de que prácticamente nunca estuvo para satisfacer las necesidades, o el padre maltratador, o el ujú. padre abusivo, o circunstancias que estaban por fuera de nuestro control, como una muerte de un familiar cercano, un luto, no sé, un desapego que tuvimos que vivir abruptamente, un desplazamiento forzoso, cualquier Claro, situación que mm, estaba por fuera de nuestro control que nos generó tal impacto de dolor que si no fue tratado, claro. sí o sí se va a convertir en una amargura, bien sea en una condición de amargura, en una raíz de amargura. Cuando nos dicen vamos a buscar el dolor, está súper bien. Sí, claro, Está bien y vamos a perfecto. buscar el dolor y eso nos hace que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos, es decir, como que podamos hacer una autoevaluación y buscar en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, qué nos llevó a esa situación, porque nosotros sangramos por esa herida todavía y muchas veces cuando venimos al Señor queremos entrar a una sanidad de ese dolor De una, directamente. ¿no? Piensa, Ajá. de hecho, se ha vendido por muchos años y bueno, y también creo que eso hacía a lo último hacía sentir a mucho creyente frustrado porque uno no se engaña. Hace mucho tiempo atrás, Laura, yo recuerdo, no sé si usted se acuerda, que entrábamos en ese proceso y nos decían en los púlpitos que teníamos que tener una sanidad interior. Y eso pareciera que se pudiese lograr simplemente orando, ya soy sano, Y tengo mi pidiendo sanidad interior perdón. y pidiendo perdón y ya. Entonces, como se manejó solo hasta allí, ¿por qué venía después la frustración? Porque cuando uno ya ha hecho la autoevaluación y sí sabe que hay un proceso ahí y ha pedido al Señor que haya sido sanada mi situación, este dolor en el alma, y vuelvo yo y reacciono ante el mismo dolor de la misma manera, de una reacción inapropiada, pecaminosa, porque esa es la palabra, es pecaminoso, las reacciones que tenemos. Entonces eso trae frustración a uno, porque uno dice, pero si yo ya hice el proceso de la sanidad anterior pensando que eso es así, a un chasquido de los dedos, y eso no es Ajá. así. Entonces allí hay muchas cosas que podríamos analizar, o sea, muchísimas, y la verdad es que hablar de este tema, uy, me Es muy denso, generan, es que sí, o sea, me genera una variedad de sinsabores en cuanto a las respuestas bíblicas sobre esto, porque si bien es cierto que los salmistas exponían su su amargura, dolor, su sentimiento de amargura. Mm, dolor, y están allí y que nos pueden ayudar a nosotros también a saber cómo dirigir nuestra oración a Dios cuando nos hemos sentido en esos estados. Pero ver también a lo largo de muchos años, muchas personas en la cristiandad, en la fe y seguros de que están haciendo un trabajo de sanidad interior, pero que no hay una transformación en su vida. Es decir, sí, se trabajó el dolor, lo reconoció mm. en alguna parte, se pidió perdón, pero entonces uno se pregunta, ¿por qué queda eso como inconcluso? Sí, sí, es ¿Por qué como no hay más allá? O sea, ¿por qué se sigue teniendo? Y evaluándolo hacia nosotros mismos es porque seguimos teniendo las las mismas mismas reacciones cuando reacciones. tenemos diferentes problemas. O sea, ¿por Sí, qué sigo teniendo reacciones similares aunque yo ya perdoné o aunque yo ya creo que es un capítulo aparte, un capítulo cerrado, estoy en un nuevo momento de mi vida, pero finalmente
Si tengo ira, me dejo desbordar por la ira. Si tengo tristeza, me dejo desbordar por la tristeza y puedo caer en un estado de depresión. O si tengo una circunstancia, caigo en un pensamiento pesimista y caigo en un estado de estrés mental. ¿Por qué? ¿Por qué seguir cayendo en eso a pesar de que ya De estamos que ya se hizo diciendo, el ya proceso conocí cuáles eran mis situaciones de de mi infancia, conciencia. ya me hice consciente y ya perdoné? Ujú. ¿Por qué no es suficiente? O sea, ¿por qué pareciera que incluso pasando con terapia psicológica, aunque sirve y te hace Claro, te hace consciente, consciente. no es suficiente para trascender? Porque no sé si ahí se podría acuñar que estamos tratando es una parte del problema, que estamos dándole la parte terapéutica que va a la parte psicológica, pero que como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, nosotros tenemos que trascender a la parte espiritual, realmente a la naturaleza caída que está en nosotros, que tenemos la redención porque el Señor ha hecho el milagro de la salvación y lo hemos aceptado y lo hemos abrazado, pero que sí tenemos que entrar a trabajar en el área espiritual, porque pienso que se trabaja solamente Como la parte como, emocional. y como se puede a veces entender en la parte médica. O sea, voy y trato el dolor de cabeza y me doy cuenta que me está doliendo la cabeza y voy con una pastilla y la pastilla me quita el dolor de cabeza. Gracias, doctor. Pero resulta que hay algo que está haciendo que ese dolor esté en mí. Y si yo no voy a eso que lo está generando, pues entonces simplemente voy a tener que siempre estar con una pastilla para que me duela la cabeza cuando yo como ser humano y más como creyente en el Señor, en nuestro Yeshua Mesías, yo puedo ir directamente a lo que realmente está Exacto. Entonces la situación. vamos a ir como sumergiéndonos aún Sí, como muchísimo entendiéndolo así, más. Laurita. Ajá, vamos a ir sumergiéndonos porque es que hay algo muy, muy impresionante y es que a pesar de que nosotros podamos perdonar, a pesar de que nosotros podamos entender las situaciones pasadas de nuestra infancia, de nuestra familia, de nuestra crianza y demás, ya hay una predisposición en nosotros Mm. psicológica que nos va a hacer a nosotros, porque nos marcó y nos definió como persona. Entonces nos va a hacer a nosotros Ese es un hábito ya. constantemente, ajá, ser como somos, reaccionar como reaccionamos y más o menos darnos cuenta y más o menos ser conscientes y más o menos estar diciendo, sí, yo como que tengo esta Ah, bueno, situación. diciéndolo así de esa manera, se me viene así a la cabeza, Laura, y no sé si lo vas a aceptar y los que están escuchándonos allá pues lo van a recibir. Es como cuando uno dice, yo ya llevo 6 meses libre de esta situación y a veces 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero de la nada volvemos y caemos en la misma situación y uno dice... Tal vez como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque sabiendo hacer lo bueno, porque hay conciencia, ya lo identifiqué, hay una Ajá. conciencia, sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo, porque lo dice el apóstol Pablo y es lo mismo que muchas veces hemos dicho nosotros, pero si yo ya sé, ya lo identifiqué, ya lo traté, ya lo terapié. Ujú. ¿Por qué me pasa esto? Y cuando creí que ya era una persona bien, estable, Transformada me totalmente. volví a caer. Entonces esos textos te Ajá. hacen pensar que realmente sí nosotros tenemos que estar en esa lucha constante y Claro. reconocer esa otra parte Claro, entonces con la naturaleza. acá sería como que comencemos a mirar. Digamos que en sí no podemos decir que los sentimientos, las emociones sean malas, porque simplemente son reacciones biológicas que tenemos en el cuerpo, Sí, ¿cierto? Entonces, claro. nos da temor, nos da miedo, nos da ira, nos da tristeza, bueno, enojo, Frustración. frustración, y eso es normal, que nos llegue. Que lo podamos controlar ya es otra cosa. Entonces, el fruto del Espíritu de Dios es que nosotros podamos controlar esa emoción. O sea, llegó la ira, pero yo no me voy a dejar dominar por la No voy a ira. gritar, no voy a Llegó contender. la tristeza, pero yo no me voy a volver depresivo. Ujú, Llegó el temor, pero yo no me voy a volver, no sé, ansioso, ujú. no sé, me voy a estresar, sí. Pero creemos que ahí es donde está el pecado. Entonces comenzamos a creer, no, me dio ira y me dejé llevar por la ira y pequé. Y sí, el enojo es un pecado. De hecho, hay que quitarse de nosotros, dice el apóstol Pablo, quítese de ustedes toda malicia, todo enojo, toda ira, contienda, Ujú. pleito. Esto es pecado.
Y creemos que nuestro problema es ese. Mi problema es que tengo un genio o un humor terrible y tengo un temperamento, discúlpenme, pero la expresión de los 1000 demonios, Ajá. y entonces me enojo y ya no lo puedo controlar y ahí. Entonces creemos que el pecado es lo que la ira me va a llevar a hacer. Y es gritar, herir, decir palabras hirientes, O volverse histérico. o tener actitudes donde voy a ignorar al otro, lo voy a eliminar de mi mente, lo voy a aislar, me voy a olvidar de que el otro Ajá. existe, y creo que ahí es donde está la raíz del pecado. Ahí está, sí, el pecado. Listo. Esto es algo muy superficial en la vida espiritual. Si yo creo que el pleito, la ira, la contienda, la maledicencia es la raíz del pecado. Este es un pecado, pero atrás de ese pecado hay un dolor, que es lo que nos está diciendo la psicología. Pero Ajá. atrás de del ese dolor hay hay el verdadero problema. la mamá del pecado. La mamá, la madre, sí, la matriz. Hablándolo pues de La manera matriz. coloquial. Entonces, desde la psicología vamos hasta el dolor. Y está bien, como decíamos, porque nos Ujú. hacemos conscientes de qué es lo que está detonando, qué heridas del pasado están detonando estas actitudes en mí. Pero si vamos a la palabra, a la luz de la palabra, vamos a ir más abajo del dolor, vamos a ir más atrás del dolor. Ujú. Y el dolor está precedido por un gran pecado que trae la amargura, y es la Rebelión. rebelión. Eso lo podemos encontrar, si ustedes nos acompañan, en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 18. Y la verdad es que este versículo es muy importante, es muy claro, porque nos va a enseñar que el corazón del ser humano es un corazón que se quiere escabullir, no quiere reconocer la rebelión, quiere ignorarla y quiere convencerse de que está bien, yo estoy en paz. Y qué es lo que pasa muchas veces dentro de la familia de Dios, ¿no? Dentro de las congregaciones, que a veces hay personas que sí lo tienen muy camuflado, jamás lo van a aceptar, No lo quieren aceptar. porque inclusive creen, y eso tiene que ver con el ego, que los hace menos espirituales si reconocen que hay algo que les pudo producir amargura o si tienen realmente algo en contra de su hermano. Y Ajá. algo que se me viene a la cabeza antes de que leas el capítulo de Deuteronomio, Laura, que me llama mucho la atención y creo que el Señor me lo está trayendo aquí a la mente, es cuando dice también la palabra, es que la palabra dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y Ujú. búscalo. Y a veces ese algo contra ti tiene que ser algo que, aunque tú no le hayas hecho nada, porque miren el nivel que lo pone, así tú no le hayas hecho nada, si tú sabes que él tiene algo contra ti, pues ve y búscalo. Y cuando uno dice, es que yo no tengo nada o sea, yo no tengo nada contra nadie, pastora o Laura, yo no tengo nada contra nadie. Y entonces la otra parte es donde se nos queda ahí. Pero si tú sabes que él sí tiene algo contra ti, ¿por qué no vas y lo buscas? Uy, No, porque eso toca el ego eso es inmediatamente. muy Es que duro. esa parte sí, y eso tiene que ver con que si yo no fuera una mujer amargada, yo no tendría problema de verdad en ir a decirle, mira, yo sé que tú tienes algo en contra mío y quizá yo pienso que yo no he hecho nada, entonces Pero quizá necesito, lo haya pero quizá lo ocasionado. haya ocasionado. Entonces, como yo no tengo nada contra ti, pero si tú algo contra mí, entonces aquí vengo para pedirte perdón. Entonces, allí yo digo que el Señor es muy fuerte con nosotros, pero yo creo que si tuviéramos la humildad de hacer ese tipo de ejercicios, pues creo que Y ahí combatiríamos podríamos mucho con entender cómo eso. es la verdadera sanidad del alma. Eso, así es. Bueno, Bueno, lee el vamos Deuteronomio, ¿qué? entonces, dice Deuteronomio, Ajá. capítulo 29, 18, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte, ¿sí? Rebelión, ¿no? Hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel Y y ajenjo. ajenjo. Mire que está relacionando la hiel y el ajenjo, que es la amargura, Ujú. ¿sí? Lo que produce ese sabor amargo, como producto de ¿qué? De servir a otros dioses, es decir, la idolatría, de no Que reconocer tiene. nuestros pecados, Ujú, ¿sí? Y el apartar nuestro corazón de Dios, que ese es el mm, verdadero problema. Y el versículo dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz. No, yo no soy amargado, yo estoy en paz, yo soy una persona que mantengo en sí. paz, yo no tengo lío No con mole nadie, si no y no, eso molesta a nos lleva a nadie. que
ni siquiera querramos hacer Ni una evaluarnos, reflexión. Ni siquiera, no autoevaluarnos. nos queremos evaluar porque yo no tengo lío con nadie, yo no tengo problema con nadie, sino que yo tengo paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón. Pues esto está más que claro, ¿no? O sea, que estamos en un grado de... Y bueno, y que lo analizo a nivel de mi ejercicio pastoral y se encuentra uno muchas veces con eso, no, pues que yo nunca le he hecho nada a nadie, o sea, yo estoy bien, yo no le he hecho nada a nadie, yo no me meto con nadie, de hecho yo casi ni siquiera comparto con las personas, no comulgo con mucha gente, entonces yo no creo, pastora, que realmente yo sea una persona amargada. Y de la amargura se puede pasar fácilmente a la raíz de amargura, que es lo que estabas hablando, estar tan alejado de Dios, tan distante del Señor, porque es que eso es lo que engendra eso, que la persona que no trabaje en ese pecado, pues va a terminar alejado del Señor, ya ni siquiera en comunión con Dios. Entonces, allí es donde nosotros nos damos cuenta que la terapia psicológica, psicoafectiva, psicoemocional va a ser incompleta, porque Ujú. muy raramente un psicólogo te va a decir, trabaja en la rebelión que tienes contra Dios. El psicólogo en una sesión No, no te va a decir, menos si es un psicólogo de las entidades secular, prestadoras claro. de salud. Lo que te va a decir es, no, ve a la raíz, a tu dolor y comienza a entender por qué el dolor, por Ujú. qué tu padre te hizo eso, por qué tu madre te hizo eso. Entiende la muerte o el luto de esta o tal forma que Sí, sirve porque son claro, procesos, pero falta ir a la verdadera raíz. Y claro. entonces a la larga es como si tuviéramos un problema, un cáncer, un tumor en el hueso y le estuviéramos poniendo una pomada sobre la piel, Mm, ¿sí? claro, Porque estamos le queda trabajando y faltando y mucho. quizá ayuda al dolor, quizá Sí, está ayuda manejando el dolor, pero no está el manejando dolor, pero la enfermedad, la ¿no? enfermedad Ahí está. propiamente no, o sea, se está dando un manejo al dolor, pero no se le está dando un manejo a la enfermedad. Así es, la amargura es la enfermedad que trae la rebelión de nuestro Ujú. corazón. Sí, señor. Y entonces, si alguien dice acá, yo no sufro de eso, entonces es mentiroso, porque dice la Ujú. palabra, el apóstol Juan dice que seríamos mentirosos si negamos que somos pecadores. Claro. Porque la rebelión es la naturaleza y la realidad que todos tenemos y con la que todos tenemos que convivir. Nuestra realidad humana es vivir en esta naturaleza caída, como tú nos decías ahora, pastora. Entonces, si yo vivo en una naturaleza caída, vivo con tendencia a la rebelión y la rebelión trae amargura, porque la Amargura. rebelión me lleva a apartarme de Dios. Y Claro. muchas personas con su boca dicen que tienen a Dios, adoran a Dios, alaban a Dios, incluso pueden recitar los ¿Tienen paz? mandamientos. Sí, los pueden recitar, Claro. pero no No tienen su los corazón cerca de Dios, sino que están lejos de Él, como decía, dice la lo palabra. denunciaba el profeta Isaías. Este Ujú. pueblo de labio me honra, pero Pero su su corazón corazón está está lejos. apartado. Entonces, ese Tremendo. apartado es la rebelión, es el producto de la rebelión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desconocer esa condición, pastora, No, no se con la puede. que tenemos que convivir? Yo tengo que convivir con este cuerpo pecaminoso, Ujú. caído, rebelde Esa es la lucha y de que tiende a nosotros. la amargura, porque la amargura es el producto de apartarme de Dios. O sea, Ujú. ¿cómo vamos a hacer con esto? O sea, ¿lo negamos? ¿No lo negamos? Es bastante complejo porque lo primero, lo que estabas diciendo, y es muy importante, es hacernos conscientes, ¿no? Y hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de que tienen amargura. Después de ser consciente, también está la parte de aceptarlo, porque uno se concientiza y dice de labios para afuera, lo acepto. Pero después de eso viene la parte difícil. ¿Cómo hago para superarlo? ¿Cómo hago para poderlo quitar de mí? O si va a ser una lucha si también tengo que ser consciente que va a ser una lucha de todos los días hasta que el Señor venga o hasta que yo termine de dejar este cuerpo de pecado. Entonces ahí es donde nosotros sí tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que escriba todos los días en la tabla de nuestro corazón su palabra, porque casualmente en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel había pasado unos 3, 4 días de haber salido de Egipto, ellos estaban deambulando por el desierto y tenían mucha sed y no habían encontrado agua. Dice la palabra que ellos llegan a un lugar donde hay agua y prueban esas aguas y esas aguas estaban amargas, mará.
es en hebreo, para darle pues el significado, y mará es amargo, algo amargo. Entonces cuando llegaron, por eso le pusieron a esas aguas eso. Esa amargura les produjo Le demasiada pusieron ese nombre. indignación. Le pusieron ese nombre, porque a lo que probaron el agua, la sintieron amarga y entonces le pusieron ese nombre. Entonces, a ellos cuando prueban esa agua tan amarga, por eso la amargura trae esa rebelión contra Dios, y lo que estás diciendo es completamente cierto, que empezaron a quejarse en contra de Dios, porque aunque lo hicieron con Moisés, recuerde que Moisés era la persona que Dios había delegado, el representante de Dios para el pueblo, entonces empezaron a quejar. Y es lo que muchas veces hacemos nosotros. Sí. Nos rebelamos contra el Señor. ¿Y por qué nos damos cuenta que tenemos rebelión contra el Señor? Porque empezamos a quejarnos, empezamos a decir, es que esto no me lo merezco. Yo que soy tan buena persona, una Yo excelente no hice nada para cristiana. que me sucediera Yo no he hecho esto. nada para que yo esté pasando por aquí, o porque yo, Señor, empezamos a compararnos, empezamos a tener una cantidad de actitudes que realmente tenemos que reconocer que hay rebelión en nuestro corazón. Y eso hace que si nosotros no lo manejamos, si nosotros no nos arrepentimos, si no dejamos que el Espíritu de Dios nos ministre a nosotros y nos exponga y nos saque a la luz eso y nos dé allí, nos transforme, realmente eso va a terminar en un alejamiento total del Señor. Entonces es mirar a ver cómo vamos a hacer para poder combatir con la amargura. Y yo aquí les voy a decir, todos nosotros estamos expuestos a la amargura todos los días. Hay algo sobre eso, pastora, que me parece muy interesante y es que, bueno, cuando una persona viene al Señor, le tenemos que indicar que Él es el que sana nuestras dolencias, ¿cierto? Él sana todas nuestras dolencias. Y es verdad, el Señor viene a sanar nuestras heridas más profundas del alma, y es verdad que Él viene a vendarnos, y es verdad que Él viene a restaurarnos, y es verdad que Él viene a llevarse, a enjugar nuestras lágrimas, a llevarse nuestro dolor, pero hay algo muy importante, y es que si Él llevó nuestros dolores, Él nos quiere sanar el dolor del Ujú. alma, pero en realidad digamos que lo fuerte del sacrificio y lo verdaderamente trascendental para la vida del ser humano del sacrificio De, de Yeshua amén. es que Él llevó nuestras rebeliones. Esa es la Él palabra, sufrió nuestros dolores, pero pero por por llevar llevar las nuestras rebeliones, qué rebeliones. tremendo, Ajá. qué tremendo. Entonces dice, sí, su herida te va a sanar, su Ujú. dolor te va a sanar, Sí, pero Él llevó tu rebelión. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tengo que ver, qué tiene que ver mi rebelión con una persona que, no sé, que abusó de mí? ¿Qué tiene que ver mi rebelión con una circunstancia donde yo no tuve ninguna incidencia? ¿Qué tiene que ver mi rebelión? Y ahí es donde, por eso decíamos que este capítulo es para que nos ayude a nosotros también en este episodio a entender que como hijos de Dios tenemos que trascender. O sea, nosotros no nos podemos quedar en el tema de que sano el dolor emocional y ya, sino que tengo que ir a la rebelión. ¿Por qué a la rebelión? ¿Por qué estamos relacionando esto con la rebelión? Porque es muy importante que una persona cuando hace un proceso real de perdón, está entendiendo que el otro que le hizo daño es otro que también estaba dañado, claro. que también estaba dolido, que también tenía un corazón herido Ujú, y que también está en una condición de rebelión igual que la suya. ujú. Y que él fue O en sea, este que el momento, otro no es diferente a no es mí. diferente a mí, sino que tiene las mismas debilidades porque tiene este mismo cuerpo caído de naturaleza Claro. caída, esta misma naturaleza pecaminosa. Entonces eso me lleva a que yo pueda perdonar con más consideración, con más Ujú. misericordia Claro que real, sí, con más compasión claro que sí. al otro que hiere, aunque tenga que pagar por sus consecuencias. O sea, no estamos acá hablando de Sí, que no tenga que no, pagar no, nada. y no se tenga que Sí, las hacer una consecuencias siempre las justicia. tendremos que tener y llevar. Ajá. Entonces, el que abusó, el que hizo, tiene que tener una justicia, o sea, se tiene que dar una justicia sobre él. Pero lo que respecta a mi dolor, lo que respecta a mi Sí, lo que me dolor, compete a mí. hay una consideración, hay una compasión, hay una misericordia hacia el otro que me dañó, a entender que era una persona dañada y herida que hizo lo mismo y que yo tengo que dejar la rebelión, que es el orgullo humano que me impide perdonar de Ujú, corazón. el orgullo humano. Ajá, y que me hace ponerme en una posición de que yo no soy así de débil, yo no le haría jamás daño a nadie, Mm. pero no en esa forma.
quizás sí de otra manera. Es decir, Claro. tú no serías capaz de dañar a una persona de la manera que te dañaron, pero quizás sí serías capaz de dañarlo de otra manera. Claro que Entonces, sí. si tú te pones en consideración de tu condición, vas a entender la condición del otro. En Ujú. ese sentido, tienes que dejar tu rebelión, que en este caso sería el orgullo de creer que nada de lo que me ha pasado me lo merecía. Ujú. Y que yo jamás le voy a hacer algo malo a otra persona. No lo puedo Y hablando de asegurar. lo que estás diciendo, aquí en el mismo texto, dice que cuando ellos llegaron, hablando pues de las aguas amargas y ellos se quejaron, entonces el Señor le dice a Moisés, mira este tronco, mira este madero, hay unas versiones que dicen, mire, mire este árbol, échalo sobre las aguas y después de que lo echa sobre las aguas, el agua se vuelve dulce y después de que el pueblo toma esa agua dulce, dice que el Señor a través de Moisés empieza a darle ordenanzas y enseñanzas al pueblo. Entonces, hablando de lo que estás hablando, de que Yeshua llevó nuestras rebeliones, Él es ese madero que se lanzó en este mar amargo que éramos nosotros a causa de la rebelión del pecado que no merecíamos sino la muerte, sino que Él vino y llevó esas rebeliones, la tuya, Laura, la mía, las de ustedes que están allá. Se lanza ese madero sobre esas aguas amargas que son nuestras vidas. Ese madero es Yeshua Mesías que fue lanzado, que el mundo hoy en día no lo quiere recibir, no quiere decir que Él no fue lanzado hacia esas aguas amargas, las vuelve dulces y a partir de que nuestro ser se vuelve dulce, dócil y apacible, puede sentarse a recibir las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros y todas esas Solo un bendiciones. corazón que está dulce Dulce. puede entender la dulzura que trae la palabra a su vida. Dulce, claro. Entonces, cuando estabas hablando de la rebelión que llevó Yeshua, ahora, si estás hablando también de esa empatía que yo tengo que tener en el otro, yo tengo que decir, si el Señor llevó mis rebeliones, ¿por qué no va a llevar las rebeliones del otro que me Ajá. hizo daño? Es que esa era su rebelión y Yeshua ya la llevó. Si Él le perdonó a él y me perdonó a mí, o sea, si Yeshua llevó mi rebelión, porque yo no puedo, y me perdonó mi rebelión, porque yo no puedo perdonar al otro. Es un proceso difícil, pero cuando uno lo empieza a hacer, Laura, eso es una bendición. El corazón se le vuelve dulce y la palabra entra, sus estatutos, sus enseñanzas entran a un corazón dulce y produce la Claro, bendición y no la pero maldición. naturalmente no tenemos un corazón dulce. No, somos Esa es la amargos realidad y quiero que esto nos quede muy claro, que nuestro corazón naturalmente por la por rebelión la es rebelión. amargo. El pecado ha traído amargura a nuestro corazón y Ujú, que la dulzura la viene a traer ese tronco que fue lanzado a las aguas amargas ujú. y se convirtió en un agua dulce, Dulce, que estamos entendiendo eso tan especial tan y es que ese es el hermoso, Mesías, maravilloso. su madero es lo que representa esto, que él trae puede entender nuestro dolor, Ujú, puede cargar con nuestra rebelión y puede sanar nuestras heridas. Y nos prepara el corazón para que traigamos a nuestra vida también la dulzura, la ujú. miel de sus leyes y de sus estatutos a nuestra vida. Claro, tanto entiende el Señor el dolor que cuando vio que el pueblo se quejó, dijo, aquí tengo que darles una solución porque es un pueblo que lleva 3 días caminando en un desierto y tiene una necesidad, hay una reacción, hay unas emociones a flor de piel porque estaban en una necesidad muy grande. Y al encontrarse con esas aguas así, bueno, hay que darles una solución. Estás diciendo lo correcto, el Señor entiende quiénes somos. Entonces, sí fue ese madero que se entregó. Hoy el mundo, Laura, está lleno de amargura. Nosotros, sin el Señor, estamos amargos. Sí, y muchas personas no lo quieren aceptar, pastora. Yo he hablado con muchas personas. En algún momento hablé con una persona que llevaba bastantes años en el Señor y yo le hablaba sobre el tema del perdón y me decía, yo no tengo ningún problema, yo no odio a mi madre, pero no tengo nada que agradecerle. Ah, no, Mira, pero estoy hablando de una qué persona que tremendo. evangeliza, le enseña a otros, Ah, aprende qué la duro. palabra, lo dice y lo dice tranquilo, o sea, ni siquiera le vi una expresión de odio, sino no tengo nada que Es que agradecer. ya ni siquiera se No demuda el hay una rostro. Ya, porque no hay conciencia. conciencia, o sea, es un tema tan fuerte, O sea, ya está como el texto, está en paz. se siente en paz. Se cree a sí mismo, está en paz. Entonces, el mundo está en amargura, pero muchas personas dentro de la iglesia también están en amargura porque no han podido reconocer que hay una situación por sanar, que hay un dolor allí y que hay una rebelión detrás también. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de eso? Que cada que tenemos problemas fuertes, situaciones fuertes, ya como creyentes, en el tipo de reacciones que tenemos.
ese llanto desmedido por cualquier cosita. Yo he conocido personas que te cuentan una situación y es un llanto desmedido o es una ira incontrolada o es una histeria desbordada y son creyentes y dicen, yo no soy una persona que tenga raíces de amargura, ni odio, ni Yo nada, no odio, pero en las pero reacciones, estalla. y no solamente eso, la actitud, mire, cuando uno estudia lo de las expresiones, la forma de uno expresarse, cuando uno estudia eso, cuando alguien te dice, yo no odio a mi madre, pero yo no tengo nada que agradecerle, ahí hay una comunicación no verbal. Claro. Ahí hay una comunicación no verbal, porque si me estás diciendo que en la reacción de la persona era, pero yo no tengo nada que agradecerle. De hecho, si no odiara a su madre, lo más fácil que se podría entender sería, o expresarse sería, yo no odio a mi madre a pesar de que haya pasado tanta situación. Yo antes le agradezco al Señor porque yo aprendí a amarla a pesar de todo. Es Claro. una diferencia descomunal, pero en la misma expresión de que no haya ni siquiera ninguna reacción en su cara, porque es lo que me estás Ajá. narrando y me lo quiero imaginar, ahí te está diciendo, la odio y la odio tanto, tanto que la tengo anulada. La tengo anulada, no tengo ni siquiera que agradecerle por haberme Ah, dado la la vida, vida. nada, El nada. solo hecho de tener la vida. Entonces, Claro. mire cómo mis expresiones están revelando lo que mi boca está diciendo otra cosa, pero mis expresiones están diciendo a grito, la odio, la odio, la odio, la odio. Eso es una expresión, esa inexpresión es una expresión. Sí, o sea, todo termina revelando Exacto. Lo que hay en el lo que hay dentro corazón. de nuestro O sea, es corazón. lo mismo que usted tenga una histeria y rompa con todo lo que hay aquí, a la persona que no dice absolutamente nada, no se le musita nada en el rostro, Ajá. ahí hay una exageración. Sí, entonces, digamos que por muchas situaciones familiares en mi vida, por muchos años he tenido que trabajar el tema del perdón, de la reconciliación y de la compasión, de entender al otro, Mm. ¿cierto? Y yo hasta allí creo que había hecho un buen trabajo, pero ese trabajo terapéutico del dolor. Creo que de hecho, por muchos años de mi vida he hecho el trabajo terapéutico del dolor, o sea, entender cuál es la raíz del dolor, qué me causó dolor o quién me causó dolor e ir a hacer un trabajo de entender, de comprender, ¿sí? Pero no ir bajando más allá, sino hasta hace muy poco, donde uno puede comprender, uno dice, Señor, es que detrás de ese dolor también hay cierta rebelión en algún aspecto, Ujú, ¿sí? Por eso entonces, no sé, me da ansiedad. Ciertas situaciones me dan ansiedad, me generan temor, me ujú, generan pesimismo, me ujú. generan estados mentales que no son sanos y que tengo que combatir con ellos. Entonces, allí es donde yo puedo ir más Luchar con atrás, el hábito, ya te toca ir a romper el hábito ir a esos hábitos que inconscientes te que generaron proporcionó ese ese, dolor ajá, y que traen cierta amargura, porque los estados mentales en el momento que no los podemos controlar generan mucha amargura, en el sí, sentido de que yo sí, como sí, no sí. puedo controlar este estrés o como no puedo controlar esta Sí, da una ansiedad o esta frustración frustración. ¿Por qué? ¿Por qué me hierve la sangre? ¿O por qué me quedo impávido? Bueno, porque cada quien tiene reacciones diferentes. biológicas diferentes, ¿no? Entonces, todos estar como en esa constante evaluación de decir, Dios mío, bueno, yo he sanado, yo he perdonado, pero tengo que luchar con esto. Tengo Claro. que seguir luchando con eso. Eso me hace entender de que no hay ningún momento donde yo estoy cantando victoria sobre No, mi no, no, debilidad no, en la no, carne, sobre mi no, rebelión en la carne, porque en el momento que yo levante victoria sobre mi rebelión en la no. carne, estoy ya apartada mi corazón de No, Dios. claro. De hecho, yo creo que lo que viene siendo una situación difícil o una lucha termina siendo la bendición, porque eso es lo que nos vive haciendo conscientes de lo débiles que somos. De lo débiles Porque que si somos. nosotros realmente, Laura, yo lo considero así, si nosotros realmente cantamos victoria y realmente pudiéramos humanamente pasar todas las situaciones, entonces no dependeríamos de Dios y ahí Exacto. está el acabar del ser humano realmente, cuando ya desconoce al Señor, cuando yo no lo Ese es el punto necesito. donde teníamos que llegar, pastora. Claro que sí, ese es. Porque sí es suficiente una terapia psicológica, sesiones de sanidad interior, si eso fuera suficiente, no estamos diciendo que no sirvan,
estamos diciendo Entonces que el trabajo no del son Mesías estaría suficientes. por el piso, porque entonces si yo ya con una terapia psicológica lo supero, entonces yo qué necesito al No Señor. necesito al Señor. Entonces ahí es donde el hombre se llena de soberbia porque cree que se trata de esfuerzo humano. No, para Y entonces nos nada. están diciendo que no podemos nosotros acudir a la ley porque eso es legalismo, porque es el esfuerzo humano de buscar la salvación. Pero entonces sí podemos aceptar que a través de una terapia haya una sanidad, sí podemos Ah, creer que no, una no le terapia permiten a los mandamientos psicológica. ser el psicólogo del hombre, pero entonces un terapeuta humano Exacto, sí. un terapeuta humano, sí. Entonces sí se trabaja en algo, se Claro. va y se trabaja en el dolor, pero no es suficiente porque el esfuerzo humano nunca va a ser suficiente. De hecho, el mandamiento me hace recordar a mí es mi debilidad. O Claro, sea, el total. mandamiento no me da la fuerza para yo No, o la seguridad de yo no. creerme santo, puro y transformado 100%. El mandamiento me confronta constantemente y me revela mi rebelión y mi necesidad espiritual Lo mínimo que constante somos en pequeñitos, todos los somos sentidos y la amargura a la que estoy expuesta. En cualquier exacto. momento puedo caer en amargura. Claro que En sí, cualquier momento mi alma puede entrar en amargura. claro que sí. Entonces, la maravilla del mandamiento que trasciende la vida del ser humano es que me está recordando que, ojo, te está advirtiendo todo el tiempo y te está diciendo, Te estás mantienes en yendo una de camino. debilidad, fortalécete en el poder del Señor, La fuerza que en te la da el Señor. fuerza que te da el Señor. Ojo, aquí está y lo necesitamos para eso en nuestra vida. Pero una terapia, una sesión, pues nos hace sentir como que no, ya sé, manejo la respiración, Ujú, comienzo a hacer claro. esas indicaciones, Camuflo, esto aprendo otro. como el camaleón, a camuflar todas mis emociones y a tener unas muy buenas conductas frente a cosas que por dentro, Pero el aparte, corazón no se da con. el Ajá, cuerpo refleja lo que uno tiene en el ajá. corazón. Yo puedo disimular aquí la ira tan grande que me pudo haber producido algo en este momento, pero mi cuerpo por dentro se está revelando de una manera horrible, mi cuerpo va a empezar a sufrir Claro, el físicamente por colon, eso. el estómago, Claro, el claro. dolor de cabeza, Todo, todo. Pero entonces ajá, externamente yo estoy muy camuflada a eso, no pasa nada y lo único que se hace daño es uno mismo porque uno o ajá. sea, no está reconociendo la debilidad que uno tiene Y constante. aún así, si se llegara a tener ese equilibrio entre mente y cuerpo, que busca Que muchos, algunas líneas mm, de creencias y de hecho ahorita de terapia, porque inicialmente se conocían como ideas o creencias orientales, ahora se está trayendo a la medicina, que son buenas y son importantes, volvemos a caer en lo mismo, en creer que el poder humano es suficiente para superar todo y entonces eso nos va a claro. generar una arrogancia que nos va a mantener apartado de Por Dios. eso el Señor, para concluirla ahorita, porque el tema está muy interesante, pero debemos darle como ir redondeando. Sí, señora. Por eso el Señor en su palabra nos dejó. Y yo antes, muchos años atrás, yo decía, ay, qué duro, porque lo hubiera podido eliminar, porque Dios es todopoderoso y puede quitar nuestros enemigos. Pero la Biblia dice que el Señor tendrá contienda con Amalek de año en año, ¿sí? Nosotros siempre tendremos la contienda con nosotros mismos. Entonces, la terapia nos sirve para estar conscientes de que tenemos una debilidad y Necesidad, una necesidad, ajá. pero siempre, siempre, siempre tendremos la contienda de año en año, de tiempo en tiempo, de momento en momento con el Amalek que está dentro de nosotros, o sea, con nuestro yo, con lo que somos, con esa naturaleza de pecado, con eso lucharemos. Y el Señor lo dejó precisamente para siempre estarnos en conciencia de que lo necesitamos a Él, Nuestro polo a tierra, así nuestro polo a es. tierra, para que tengamos que levantar los ojos al cielo y poderle decir, Señor, te necesito, yo necesito que tú tomes el control de mi vida porque soy pecador. Porque Así es, eso es lo que hace el Señor. así es. Entonces, si nosotros logramos establecer eso, crear conciencia, saber que somos débiles, que tenemos una contienda, siempre la vamos a tener, y que la rebelión que el Señor llevó, mi rebelión también lleva la rebelión de mi hermano, y que si Él me perdonó a mí, pues también yo tengo que perdonar al otro, porque Él ha perdonado lo Exacto, mío, yo debo perdonar a mi hermano. exacto. Eso nos ayudaría. Y no quiere decir con eso, Laura, que nosotros a partir de hoy, que ya somos súper conscientes y lo estamos trabajando, de hoy en adelante no nos va a pasar Ya, nada más. No ya superamos sabemos este tema. y no sabemos qué No, viene a futuro. no, es nuestra condición humana y con Exacto. eso vamos a Con tener que eso trabajar. vamos a Entonces, terminar.
por lo menos que nos quede claro que el pecado, detrás del pecado se trata de que detrás de la ira, el problema, la depresión, la tristeza, la falta de gratitud y todos los estados y todas las situaciones que nos controlan, de los impulsos y las emociones que nos controlan, que son pecaminosas, atrás de esto está la amargura y atrás de la amargura está la rebelión, el pecado detrás del pecado. Ajá, bueno, Laurita, yo creo que esa es una muy, muy buena conclusión. Yo espero que a ustedes les haya quedado claro. Sé que el tema es muy denso, sé que de esto podríamos sacar muchas cosas. Aquí estamos, en todos los temas de Torah y familia, estamos deshilachando nuestra alma y nuestro corazón, porque a veces está tan grueso y tan gordo, tan lleno de ego, que el Señor como nos pide deshiláchense, porque sean livianos. Tenemos que ser tan livianos y tenemos que estar tan deshilachados para que podamos pasar por el ojo de la aguja. Sí. Entonces toca que prácticamente desmembrarnos, deshilacharnos, dejarnos pero livianitos. Así es. Pero eso se da es con el tiempo y con el proceso y con la conciencia, pero para eso tenemos al Espíritu de Dios que escribe todos los días en la tabla de nuestro corazón, y para eso tenemos el que nos habla al oído, nos dice: estás mal, no estás bien, arrepiéntete, cambia de tu proceder. Entonces, mi Laura, yo te agradezco por este tiempo maravilloso, a las personas que están ahí conectadas, a las familias que están conectadas, a los amigos que están conectados, que por primera vez nos están viendo, les agradezco su atención. Espero que le den me gusta, espero que lo compartan si ha sido de bendición para su vida. Torah y familia es algo que inicia por nosotras mismas, estamos en ese proceso. Dios sabe y conoce las luchas de estas dos servidoras que ustedes tienen aquí enfrente de sus televisores o de sus celulares, dispositivos móviles, en la ciudad donde usted se encuentre, en el país donde usted se encuentre. Mire, esto es un trabajo que Dios está haciendo con todos nosotros, porque la misericordia de Dios en este tiempo tan turbulento es tan grande que nos expone, que nos saca a la luz todo lo que tenemos que cambiar para bendecir a nuestras familias, para que cambiando nosotros podamos ayudar a los más débiles, a aquellos que nos necesitan, nuestra familia. Les agradezco, que el Señor les bendiga y espero que nos acompañen en otro tiempo de Torah y familia. Bendiciones, bendiciones, Laurita.